mis queridos hermanos de la Iglesia Manantial de Paz. Es un placer para nosotros saludarlos el día de hoy, poder entonar estas canciones junto a ustedes en el lugar en donde estén y que juntos alabemos a nuestro buen Dios. Vamos a entrar en la presencia del Señor, vamos a alabarlo, a adorarlo de corazón.
Sí, sí, guardo. Bajita, más bajita. Vamos, Señor, a entregar nuestros corazones quebrantados y quebrados a ti, Señor. Restáuralos, por favor. Tenemos nuestras manos vacías, pero te entregamos nuestro corazón para tu servicio, Señor. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte.
porque es para Él. Él es el digno de ser alabado y adorado. Así como María, escuchen bien, así como María con el pandero, nosotros vamos a tomar nuestras palmas. Así como María, hermana de Aarón, tomando su pandero, salió a danzarle a Jehová. Todas las mujeres, tomando su pandero, salieron tras de ella, alabando a Jehová. Así también iremos, así también iremos, tomando su pandero, para danzarle a Jehová. Así también iremos, así también iremos, cantando y danzando, alabando a Jehová. La, 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 tomando su pandero, salió a danzarle a Jehová. Todas las mujeres, tomando su pandero, salieron tras de ella, alabando a Jehová. Así también iremos, así también iremos, danzando para Jehová. Cantaremos alabando a Jehová. Alegres cantaremos delante de Jehová. Ay, 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 la, 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 la. Ay, 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 la, 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 la. Ay, 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 la, 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 la. Ay, 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 la, 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 la. Ay, 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 la, 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 la. La, 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 la. Hermana de Aarón, tomando su pandero, salió a danzarle a Jehová. Todas las mujeres, tomando su pandero, salieron tras de ella, Todas salieron detrás de María. Alabar a Jehová. también iremos, así también iremos, así también iremos. De manada. Alegres cantaremos delante de Jehová. De manada. Alegres cantaremos delante de Jehová. Ay, 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 la, 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 la. Ay, 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 la, 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 la. Ay, 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 la, 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 la. Ay, 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 la, 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 la. Ay, 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 la, 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 la. Amén. Aleluya. Buenas, mis queridos hermanos de la Iglesia Manantial de Paz. Es un placer para mí saludarlos en este día tan especial que el Señor nos ha regalado, así como nos lo regala todos los días. También les recuerdo que estamos orando mucho por ustedes, por las otras personas que nos ven en otras partes. Oramos también mucho por cada uno de ustedes. Los llevamos en nuestras oraciones y en nuestro corazón.
Vamos a iniciar con esta prédica con una actitud primero de oración y luego pasamos a cada uno de los puntos que queremos resaltar esta mañana. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias porque nos permites, Señor, vivir para ti. Nos permites en todo momento, Señor, tener en mente qué es lo que te agrada, para hacerlo reconociendo que nos has permitido y nos has habilitado para hacerlo a través de la obra de tu Hijo Jesucristo y a través de la aplicación poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que esta realidad de vivir para ti sea algo que podamos aplicar diariamente, vez tras vez, en todo momento y situación, y que de esta forma podamos seguir agradándote incluso en la eternidad, cuando nos veamos contigo y podamos disfrutar contigo por siempre. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bien, la semana pasada nuestra hermana Erika Parra nos recordaba la identidad como iglesia que debemos tener desde los evangelios. Yo les hablaré esta oportunidad ahora de la tarea que como iglesia previamente identificada debemos atesorar, y esa tarea es evangelizar. Evangelizar o la evangelización puede ser una palabra esquiva para muchos, pero es claro que los evangelios hablan de esta práctica con mucho criterio, por lo que no podemos hacerle el quite. La evangelización tiene dos vertientes que necesitamos comprender para abordarla completamente. La evangelización en cuanto a la testificación y la evangelización en cuanto al discipulado. Cada una de estas vertientes está íntimamente relacionada con la otra, pero se hace más evidente tocarlas por separado. Por eso primero hablaré de la testificación y luego hablaré del discipulado. Pero para hablar de la evangelización en cuanto a la testificación, permítanme primero salirme un poco de los evangelios, aunque no tanto, aludiendo al libro de Hechos de los Apóstoles. Digo que no me salgo tanto porque Hechos es el segundo tomo del evangelio escrito por el médico Lucas, así que en cierto sentido tiende a ser un evangelio más, y sus temas por tanto van a concordar mucho. Pero a diferencia claramente del evangelio de Lucas, Hechos nos provee un vistazo ya no a la vida de Jesús, sino a la vida de los discípulos de Jesús luego de que su Señor ascendió y prometió descender. En este contexto de promesa, Jesús les dijo a sus discípulos unas sentidas palabras en Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8. No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado para la restauración de Israel con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que Jesús les dijo en esa oportunidad tiene tres implicaciones. En primer lugar, el testimonio que les tocaba asumir a los discípulos solo duraría hasta que el reino de Israel fuera levantado o fuera restaurado. Pero cuando Jesús menciona la restauración del reino de Israel, había, como si de una analogía se tratara, una manera de entenderlo en cuanto a que el día en donde Él volverá se haga evidente, en donde el reino de Israel ya no representará solamente una nación antigua, sino la unión tanto de judíos como de gentiles que pusieron su vida y su confianza en Jesús como Señor. Por tanto, la primera implicación es que el trabajo de testificar es un trabajo que todo discípulo debe hacer hasta que Jesús venga. Esto es un contrato a término indefinido, donde las prestaciones laborales se conjugan con el más grande de todos los ministerios, ser testigos de Jesús. Aquí podríamos hablar de la segunda implicación que se encuentra en el mensaje de nuestro Señor. Los discípulos solo podrían ser testigos cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos con poder.
La venida del Espíritu Santo es un tanto difícil para muchos de comprender aquí, pero creo que se puede relacionar fácilmente con aquel momento registrado en Mateo 3:19, Marcos 1:9 al 11 y Lucas 3:21 y 22. Hablo del momento en el que Jesús fue bautizado. Allí el Espíritu Santo viene sobre él tal y como descienden las palomas para aterrizar en la tierra, es decir, con solemnidad y a la vez con el objetivo de buscar reposo después de un vuelo. El descenso del Espíritu es un descenso de reposo, donde viene para quedarse, y fue el mismo Espíritu en Jesús quien lo dotó de la capacidad para hacer una de las cosas más difíciles que hay para hacer. Y eso es acompañar con sus hechos las palabras de su Padre. Este es mi Hijo amado, en el que me complazco. Desde allí, la testificación de Jesús comenzó, y luego del bautismo lo vemos haciendo dos cosas fundamentales para dar gloria a las palabras de su Padre. La primera es venciendo la tentación de Satanás, Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y la segunda es predicando el reino de Dios a los demás, a pesar de los problemas que esto, como sabemos, le trajo. Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 25. En otras palabras, para cumplir con la confianza de su Padre, Jesús recibió la venida capacitadora del Espíritu, quien le permitió hacer frente al enemigo de enemigos y también le permitió sobrepasar las vicisitudes a la hora de anunciar el reino de Dios. Ese es el mismo Espíritu capacitador que viene a los discípulos de Jesús, y como Hechos lo demostrará en sus 28 capítulos, esa misma capacitación les permite hacer frente a las mismas dos cosas por las que pasó su Maestro, con el fin de traer la gloria a su Padre que está en los cielos. De esta manera, y para repetir la segunda implicación, los discípulos solo podrán ser testigos cuando el Espíritu venga sobre ellos con poder. El trabajo eterno de testificar no lo podemos hacer solos. Necesitamos en todo momento de ayuda divina, ayuda para hacer frente al enemigo que nos quiere ver tropezar en nuestro trabajo, ayuda para anunciar el reino de Dios y recibir las consecuencias no tan alentadoras que esto conlleva. Necesitamos ayuda, incluso en las consecuencias no tan alentadoras. Y digo que no son alentadoras porque, esto me lleva a la tercera implicación, testificar requiere ser mártires por causa del reino. Testificar viene de la palabra mártir. Un testigo, es decir, un mártir, es aquel que pone su vida en juego por defender la causa de la persona o de la situación a la que está testificando. En ese sentido, Jesús fue testigo. Él puso su vida en fuego y en efecto la perdió por defender la causa del reino de Dios, que al final lo declaró a él victorioso. Por eso Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos: el que gana su vida la va a perder, pero el que pierde su vida por mi causa la ganará. Jesús perdió la vida por causa de su Padre y por causa de su reino, y la ganó. Él fue un testigo. Ahora, sus discípulos reciben de formas diferentes este mismo mandato. Ellos serán testigos de Jesús cuando ponen su vida en fuego por su causa, que no es otra que la causa del Padre Celestial y la causa del reino. Y así sucedió, como Hechos nos lo cuenta. Jesús perdió su vida, pero los discípulos perdieron también muchas cosas en ese tiempo. Perdieron su estatus por culpa de los judíos, perdieron sus tierras por culpa de la persecución, perdieron su libertad por culpa del Imperio Romano, y como Jesús, muchos también perdieron su vida. Ser testigos no es fácil, porque es dar de lo más preciado que tenemos, la vida misma, a algo o a alguien que va a salir beneficiado a costa de nuestro detrimento.
Pero ser testigo, ser mártir, es lo que Jesús le dijo a sus discípulos que serían. Por esa razón, en Jerusalén, los discípulos fueron testigos enfrentándose a las burlas sobre la borrachera cuando el Espíritu vino sobre ellos. En Judea, los discípulos fueron testigos cuando de maneras injustas eran llevados a los tribunales. En Samaria, los discípulos fueron testigos cuando a causa de la persecución comenzaron a esconderse en catacumbas para alabar al Señor Jesús. Y en lo último de la tierra, el antitestigo por excelencia, que en ese tiempo se llamaba Saulo, se convirtió en el testigo por excelencia, ahora llamado Pablo, al llevar la causa del reino a lugares donde lo apedrearon, le dieron látigo, lo metieron en la cárcel, lo persiguieron, lo difamaron y lo vilipendiaron. Ser testigos, otra vez, es ser mártires por causa del reino. Y ser testigos es una parte crucial de la evangelización. Evangelizar en estos tiempos tampoco es fácil como lo fue en aquellos. Conforme los años avanzan, y estos tiempos de pandemia lo han demostrado, la gente cada vez menos quiere oír de Dios y de su reino. Parecen estar atados a un sinfín de preocupaciones que les impiden conciliar el reino de Dios como algo primordial. Pero sobre todas estas cosas, eso sí, con mucho respeto y moderación, cuando tú quieres hablar de alguien en cuanto a la causa del reino, con una persona que nunca la ha conocido, te cierran las puertas en la cara. Ahora es mucho más fácil dispensar de nuestro mensaje, ya que solamente cerrar una ventana del computador, lo único que la gente necesita para no escucharlo. Por otro lado, testificar como se hacía en los tiempos antiguos tampoco es fácil. Es muy fácil que otros conozcan la causa del reino viendo cómo nuestras vidas quedan en peligro, al borde del cataclismo, por amor a ellos. Testificar a menudo necesita de acciones acompañadas con el poder del Espíritu, pero hoy muchos se preguntan, y con razón, ¿cómo puedo poner esas acciones en una situación de vida claramente identificable? Hoy en día nuestros actos pueden diluirse con mucha facilidad en el mar de información que hay y que las personas reciben. Ya muchos de nosotros que antes nos veían visitando a los perdidos, nos ven haciendo reuniones por Zoom o por Skype, porque es lo máximo que podemos hacer. Y a veces pensamos, con razón y a la vez con algo de temor, ¿qué pasaría si por amor a otros infringimos las reglas estatales para alcanzar a quienes sufren y exponerles la causa del reino? Como vemos, tenemos muchas barreras que se alzan de diferentes maneras, aunque algunas de ellas son tan sutiles que no las percibimos como barreras, y aún así ahí están. Y a veces nos preguntamos, ¿este será el límite de nuestra testificación? Sin embargo, y aunque muchas de estas preguntas todavía no puedan ser contestadas con acciones precisas, sino más bien con un ánimo pronto y ayudas puntuales a las personas que nos rodean, debemos proclamar, como se proclamó en tiempos antiguos, que hasta que Jesús nos regrese, nuestra tarea evangelizadora tiene que evidenciarse en el portentoso y descomunal trabajo de la testificación. Y aquí está nuestra esperanza. No temamos, porque hay un espíritu que reposa sobre nosotros, que nos capacita para vencer a Satanás y para avanzar con la causa del reino en las situaciones más complicadas. Como en tiempos antiguos, así también ahora. Testifiquemos. Esta es la base de la evangelización que se muestra en los evangelios. Y es una que no podemos descuidar, excusándonos en los tiempos difíciles por los que pasamos. Pero esta base, como escuchamos en la predicación pasada de nuestra hermana Erika Parra, tiene también un componente claro de acción que es bueno a considerar.
Si bien la testificación puede tener muchas vertientes en el campo de la evangelización, una de las más importantes es esta: el discipulado. Y la evangelización en cuanto al discipulado se convierte también en otra base importante de todo este sistema de tareas que tenemos delante como iglesia. En la gran comisión, Jesús les dijo a sus discípulos: cuando vayan por los caminos, hagan discípulos de todas partes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todas las cosas que les mandé, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. La manera en cómo esperamos para que Jesús regrese es la misma manera en cómo sabemos que Jesús está con nosotros. Mientras testificamos esperando que Jesús regrese, evangelizamos sabiendo que Él está aquí. Discipular es sencillamente ver que alguien sí esté siguiendo nuestros pasos. Jesús tuvo discípulos en tanto que los formó de tal manera para que siguieran sus pasos y se convirtieran en algo así como Jesucitos, en seguidores de su Maestro Jesús. A Jesús, como lo muestran los evangelios, este trabajo le sacó mucho de sí. Y no es para menos. Los discípulos no es que fueran unas lumbreras de sabiduría bíblica. No entendieron la alimentación de los 5,000, no entendieron que las enramadas donde aparecieron Moisés y Elías al otro lado de Jesús significaran algo, no entendieron las menciones a los salmos que Jesús citaba, y si no es por la revelación del Padre, no entenderían con todas las señales que habían visto que Jesús en realidad era el Mesías, el Hijo de Dios. No entendieron muchas cosas. Pero estos discípulos tenían algo que los demás en ese tiempo no tenían. Estaban ahí. No entendían muchas cosas del Maestro, pero estaban ahí. No sabían muy bien cómo acercarse a un endemoniado, pero estaban ahí, viendo cómo lo hacía Jesús. No sabían muy bien cómo sanar a un enfermo, pero estaban ahí, viendo cómo Jesús lo hacía. No tenían la suficiente sabiduría como para debatir con los gigantes fariseos o con los aclamados escribas, pero estaban ahí, viendo muchas veces cómo Jesús los ponía en ridículo a ellos. Discipular es estar ahí. Eso es todo. Y si bien puede que esté reduciendo mucho las cosas, créeme cuando te digo, eso es todo. En la evangelización, la tarea de la testificación debe pasar en algún momento por el discipulado. En estos tiempos, el discipulado también es difícil. No podemos estar ahí para todos. Por mucho que nos duela reconocerlo, nuestra pútrida humanidad ligada al tiempo y al espacio nos impide hacer esta labor como quisiéramos. No es lo mismo reunirse en la casa de alguien que sencillamente comunicarse por él con WhatsApp o con Skype. Pero estos tiempos son confusos y entre todas las formas posibles de comunicación que hay, estas son las más populares y en las que la cultura se adapta más fácilmente hoy. Para muchos incluso es más fácil expresarse por mensajes de WhatsApp que por un contacto cara a cara. Los tiempos cambian y con ellos las formas. Es por eso que se hace más difícil para muchos entender la fe en medio de la tecnología, que todo se los facilita y se los hace rápido. Y esto ha generado problemas teológicos del tipo: ¿por qué Dios no me contesta mis oraciones? ¿O por qué Dios permite esto si es tan bueno? Y al no tener una respuesta rápida, prefabricada y atenta con el cliente, como esta cultura lo ha interiorizado, se van enojados, no queriendo saber más de la causa del reino. Este es otro tipo de odio que el mundo tendría contra nosotros, del cual hablaba el mismo Jesús en Juan capítulo 15, versículos 18 al 27. No es fácil discipular, porque no es fácil para la gente sencillamente estar ahí y aprender poco a poco. En nuestra cultura todo se hace con cierta agilidad, pero en la cultura del reino las cosas van muy lento para poder asimilarlas.
¿Cómo superamos esta barrera? Y debo decir que no hay una respuesta completamente satisfactoria, pero eso es precisamente por la naturaleza del discipulado. Implica tiempo. Y ese tiempo es un tiempo que otros no pueden o no quieren invertir. Así también, y no crean que solamente pasa en nuestras épocas, le pasó a Jesús. A Jesús también en su momento le tocó decir adiós a muchos, a quienes solo lo buscaban por el pan inmediato, a quienes lo querían seguir después de enterrar a un familiar, a quienes, en términos metafóricos, le rechazaron el banquete. Y aún así su evangelización por el discipulado siguió firme hasta su muerte. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que con las complejidades que este problema supone en medio de nuestra testificación, como en los tiempos de Jesús, la tarea de discipular sigue vigente. Por eso, cuando alguien, entre todo un mar de gente que odia la causa del reino de Dios, cae rendido ante los pies del Señor, los evangelios nos conminan a discipular, a decirle al otro: quédate conmigo y caminemos juntos los pasos que Jesús nos dejó. Quédate, solo te pido eso. Todavía no entenderás qué significa ese versículo de la Biblia, todavía no comprenderás por qué nos reunimos en un local, todavía no sabrás muy bien por qué visitar a otros, todavía dudarás en si dar ofrenda o no, todavía vivirás luchando con tus maldades y te preguntarás si realmente tienes que dejar esto o aquello para seguir a Jesús, todavía se te dificultará comprender, pero quédate, mira, absorbe y deleítate cuando veas cómo poco a poco, entre tanto caminar y caminar, como sucedió con los discípulos de antaño, tus ojos se abrirán y comprenderás la única cosa importante que debes saber en esta vida y en la siguiente: Jesús es el Señor. Él testificó muriendo para que tú pudieras entrar en su reino y fueras como Él, y al final descubrirás que lo serás. Solo quédate, sé un discípulo, y cuando lo seas, discipula. Haz que otros se quieran quedar a pesar de las dificultades, de los problemas, de los improperios, del martirio. Quédate y haz quedar a otros. Que el sabor del evangelio se nos pegue en la piel a cada uno. Esto es discipular. Y es un punto importante que nos regala la evangelización en los evangelios. Por tal razón, y para concluir con esta reflexión, testifica y discipula. Eso es lo mismo que decir evangeliza. Haz que hasta el día en el que nuestro Señor regrese y por el poder capacitador del Espíritu afrontemos a Satanás y a los problemas. Llevemos la causa del reino a todos, y cuando alguien sea convencido por Dios para entrar en el reino, estemos ahí, paso a paso, poco a poco, ladrillo a ladrillo, estemos ahí. Esto es evangelizar. Amén. Oremos. Padre, gracias porque nos permite reconocer un tema tan importante como es la evangelización en los evangelios. Y te pedimos, Señor, que después de este mensaje nos sintamos animados por ti, agradecidos por darnos el poder capacitador de tu Espíritu, pero también retados, exhortados a seguir haciendo nuestra tarea en medio de tiempos difíciles, a seguir colocando nuestra vida en juego
para que otros alcancen la vida cuando lleguen al reino. A estar ahí por quien lo necesita, en todo momento. Aún así no entienda muchas cosas, aún así se vaya por un lado y para otro, aún así tambalee. Discipular no es sencillamente compartir una verdad, discipular es acompañar con la verdad. Ayúdanos a estar ahí para los demás. Ayúdanos a evangelizar como tú evangelizaste y como tus discípulos lo hicieron después de ti. En tu nombre oramos. Amén. Y amén.